Buenos días. Se da inicio a la sesión pública número 2 del Tribunal Electoral del Estado de México, con que se convocó para esta fecha. Le solicito atentamente al señor Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Magistrado Presidente, le informo que se encuentran presentes las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Le solicito al señor Secretario General de continuidad a la sesión. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 3 recursos de apelación y 3 procedimientos sancionadores ordinarios cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente, fijado oportunamente en los estados y en la página de internet de este tribunal. Es la regulación de asuntos magistrados. Gracias, Secretario General de Acuerdos. Señoras y señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito atentamente al Secretario General de Acuerdos tome la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y los magistrados el orden del día, los que estén por la afirmativa si avance el amplio. Señor Presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Solicito al señor secretario, solicito al señor secretario asimismo de cuenta con la sustanciación del expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tapia. Señores magistradas, señores magistrados, de cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 6 de 2020 instaurado con motivo de la vista del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del Partido Acción Nacional por el incumplimiento a la resolución dictada en el expediente 2771 InfoM/IPR/RR/2018, lo que constituye una observancia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Se concede el uso de la voz a la maestra Adriana López Gómez a fin de que dé cuenta con el proyecto turnado a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tapia. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Se da cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento sancionador ordinario número 6 de la presente anualidad, respecto del cual esta instancia jurisdiccional conoce a partir de la vista desahogada por la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. En principio, al Instituto Electoral del Estado de México, en lo concerniente a la conducta atribuida al Partido Acción Nacional, derivada del incumplimiento de diversas disposiciones en materia de transparencia. Es precisamente a partir de la solicitud de información incoada por un ciudadano a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, SAIMEX, respecto de la que obra en poder de dicho instituto político en su carácter de sujeto obligado, que se acredita su incumplimiento a la norma, toda vez que en un primer momento, ante la omisión para ser entregada, el uno siguiente se interpuso recurso de revisión, el cual, al ser el conocimiento del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, efectivamente se asumió la inobservancia en cuanto a su cumplimiento. En el referido contexto, ante el seguimiento realizado por el Contralor Interno y titular del órgano, al ordenar en dicha resolución, es por lo que se arribó a la conclusión que el Partido Acción Nacional incurrió en incumplimiento, pues no obstante a que la información solicitada por un ciudadano fue entregada de forma extemporánea, lo cierto es que el incumplimiento en cuanto a lo mandato por el recurso de revisión, dentro del plazo establecido para ello, resulta ser motivo constitutivo de inobservancia a sus obligaciones en materia de transparencia. De ahí que, como en el proyecto se razona, al haberse quebrantado por el partido político infractor el asidero jurídico en materia de transparencia, se propone imponer una amonestación pública como medida disuasoria que en un futuro evite la consumación de este tipo de conductas. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Muchas gracias. Magistradas y magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Si existe alguna intervención, síbanse a manifestarlo en este momento. Bien, al no existir intervención, le solicito atentamente al señor Secretario General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Muñoz Carol. A favor. Magistrada Leticia Victoria Tapia. Es el asunto que someto a consideración de esto honorable Pleno, Secretario de Justicia.
Magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. A favor. Magistrado Víctor Oscar Pascal. A favor. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor del proyecto en sus términos. Señor Presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el procedimiento sancionador ordinario 6 de 2020 se resuelve. Primero, se declara existente la violación objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al Partido Acción Nacional conforme a lo razonado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en los estados y en su página electrónica. Cuarto, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estados y en la página electrónica. A continuación, solicita al señor Secretario General de Acuerdos de cuenta con la sustanciación de los expedientes turnados a la ponencia amical. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los recursos de apelación 3 y 4 de 2020 promovidos por Gabriel García Martínez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, y Ramón Tonatiu Medina Mesa, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del acuerdo IEM-CG-03-2020, por el que se determina el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos acreditados y con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México para el año 2020, en el que se estableció como factor para el cálculo del financiamiento público la unidad de medida y actualización correspondiente a 2019, siendo que dicho recurso al que tienen derecho los institutos políticos, que el representante es el correspondiente a 2020. Enseguida con el recurso de apelación 6 de 2020 interpuesto por Miriam Lisset Pérez Millán, representante propietaria del partido político Morena, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del acuerdo IEM-CG-3-2020, por el que se determina el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos acreditados y con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México para el 2020, con el fin de impugnar el financiamiento público del partido Movimiento Ciudadano por no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral anterior. A continuación doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 4 de 2020 instaurado con motivo de la vista del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios en contra del partido político Morena por el incumplimiento a la verificación virtual oficiosa, lo que constituye inobservancia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Finalmente, con el procedimiento sancionador ordinario 5 de 2020 instaurado con motivo de la vista del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios en contra del partido político Morena por el incumplimiento al recurso de revisión con número de expediente 1216, diagonal INFOEM, diagonal IPR, diagonal RR, diagonal 2019, y su acumulado 1217, lo que constituye inobservancia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. A continuación se concede el uso de la voz a la licenciada María Guadalupe Espinosa Mondragón a fin de que dé cuenta con los proyectos turnados a la ponencia. Por su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con los proyectos de sentencia cuyos datos de identificación y antecedentes han sido precisados por el Secretario General de Acuerdos. Los recursos de apelación 3 y 4 de este año fueron promovidos por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionaria Institucional, a fin de impugnar el acuerdo número 3 del 2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a través del cual se determinó el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos acreditados y con registro ante el citado instituto para el año 2020. En primer lugar, se propone acumular el recurso de apelación RA4-2020 al diverso RA3-2020 por ser el primero que se recibió en este tribunal y al existir conexidad en la causa. Ahora bien, del análisis de agravios vertidos en las demandas de los respectivos recursos, se advierte que los recurrentes pretenden que el cálculo del financiamiento para actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos para el año 2020 se realice tomando como referente el valor de la unidad de medida y actualización vigente a partir del 1 de febrero de este año y no la del año 2019. Los agravios se consideran fundados, pues tal como se razona en el proyecto,
de una interpretación gramatical y funcional a la normativa local, acorde con las obligaciones contenidas en el artículo 1 de la Constitución, se desprende que el cálculo del financiamiento otorgado se debe realizar con la unidad de medida y actualización establecida en el año que se ejercerá el financiamiento público. Por lo tanto, se propone revocar el acuerdo impugnado para que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emita un nuevo acuerdo en el que redistribuya la asignación de financiamiento público a favor de los partidos políticos que tengan derecho a ello en términos de la normativa local, tomando como base el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente para el año 2020. Respecto al recurso de apelación 6 de este año promovido por Morena, a fin de impugnar el acuerdo número 3 del 2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en relación al financiamiento público para actividades ordinarias y específicas otorgado a Movimiento Ciudadano, se advierte que los motivos de disenso hechos valer por el recurrente esencialmente consisten en la indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como la transgresión a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, en razón de que en su estima se basa en un criterio erróneo de este tribunal al resolver el RA1-2019, el cual no debió aplicarse financiamiento público a Movimiento Ciudadano en el año 2019, ni tampoco debió volverse a aplicar para otorgarle financiamiento público para el año 2020. En el proyecto que se pone a su consideración, en primer lugar se razona que la sentencia en referencia adquirió firmeza, al no haber sido impugnada en tiempo y forma, razón por la que es válida, definitiva e inatacable por cuanto hace al partido político Movimiento Ciudadano en el contexto de los resultados del proceso electoral 2017-2018 y aplicable hasta en tanto no existan resultados de otro proceso electoral. Asimismo, en la propuesta se razona que el hecho de que en el acuerdo impugnado se invocara dicho precedente como fundamento para el otorgamiento de financiamiento público a Movimiento Ciudadano no entraña de suyo una indebida fundamentación ni motivación, como incorrectamente aduce el recurrente. Ello, en razón de que en el acuerdo se citaron y aplicaron normas legales y criterios jurisprudenciales vigentes y aplicables al caso concreto por la situación particular del Movimiento Ciudadano frente a los resultados del proceso electoral 2017-2018. Mucho menos implica una violación a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, ya que por el contrario garantiza la inmutabilidad de la consecuencia jurídica frente al ordenamiento legal, de conformidad con una sentencia firme en la que se abordó la misma temática y que no fue recurrida oportunamente. Por lo anterior, es inviable jurídicamente la pretensión del partido recurrente, ya que intenta que este órgano jurisdiccional revise la legalidad del acto impugnado sobre la base del erróneo criterio adoptado en el RA1-2019 para otorgar financiamiento público a Movimiento Ciudadano, ello en razón de que el criterio contenido en el citado expediente no fue impugnado en su momento, por lo que adquirió definitividad y firmeza, surtiendo efectos de la eficacia refleja de la cosa juzgada. Por tal motivo, los agravios que escribe en este momento son ineficaces, por lo que se propone confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de análisis. Finalmente, en los procedimientos sancionadores ordinarios 4 y 5 de este año, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios dio vista del incumplimiento del partido político Morena a una verificación virtual oficiosa, así como a la resolución dictada por dicho órgano en el recurso de revisión 1216-2019 y acumulado, relativos a diversas solicitudes de acceso a la información pública. En los proyectos que se someten a su consideración, se propone tener por acreditados los hechos denunciados, al existir constancias en autos de que Morena no dio contestación a las solicitudes y no cumplió las determinaciones del instituto citado, razón por la que en ambos casos se propone imponer una amonestación pública a Morena. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Muchas gracias, licenciada Guadalupe Espinosa. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, síbanse manifestar. Magistrado. Quisiera intervenir en los RA acumulados 3 y 4. Magistrado. Yo intervení en el RA6. Muy bien. Entonces, por prelación, magistrado Víctor Oscar Pasquero. Gracias, magistrado. Buen día a todas y a todos. Bueno, quisiera brevemente nada más comentar en los RA acumulados 3 y 4 que mi voto será a favor. Sin embargo, hay una consideración que estimo pertinente se debería de plasmar en el proyecto y se refiere
a la vinculación directa a la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué? Porque en realidad, más allá de que en el proyecto se explica muy bien cuál fue la cantidad que la legislatura aprobó para partidos políticos, me parece que en la organización autónoma, como también se explica muy bien en el proyecto del Instituto Electoral, podríamos eventualmente alterar la administración de esos recursos. Y yo creo que la Secretaría de Finanzas jugará un papel muy importante en las gestiones que haga el Instituto para dar cumplimiento a nuestra sentencia. Entonces, con base en la jurisprudencia 31 de 2002 que dice ejecución de sentencias electorales, las autoridades están obligadas a acatarlas independientemente de que no tengan el carácter de responsables, cuando por sus funciones deban desplegar actos para su cumplimiento. Entonces yo creo que para facilitar el cumplimiento de nuestra sentencia y coadyuvar con el instituto responsable, me parece que la vinculación a la Secretaría de Finanzas es necesaria. Por eso estaría anunciando un voto razonado, nada más en ese sentido, pero con el proyecto estaría a favor. Gracias, presidente. Si me permite, si no ¿habría alguna otra intervención en el proyecto de resolución al recurso de apelación 3 y 4, su acumulado 4? Si no existe otra intervención, pasaríamos luego entonces a la discusión del proyecto que recae el recurso de apelación. Perdón, este es el recurso de apelación 3 y 4. A los demás que me comentaba, el recurso de apelación 6. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. Gracias. Con su permiso, presidente, sí. Magistrados, magistrada. Me voy a referir al RA 6, como ya lo anuncié, en el cual en esta ocasión lamento no acompañar el sentido del proyecto del mismo, toda vez que en mi consideración se debe revocar el acuerdo impugnado, ya que considero le asiste la razón al actor, por lo que por las razones que a continuación mencionaré. Como primer punto, debo manifestar que no vio el precedente emitido por este tribunal en el expediente RA1-2019, emitido el 5 de febrero de 2019, en el que se consideró, como se hace en el proyecto que se propone, que debía concedérsele financiamiento público al Partido Movimiento Ciudadano. No obstante, en dicha aprobación, la de la voz no formaba parte del Pleno, por lo que lo aprobado en aquel momento no me resulta vinculante a efecto de votar en ese sentido. Precisado lo anterior, debe partirse de la premisa que una vez que un partido político obtiene su registro nacional, para que pueda participar en los procesos electorales locales, debe obtener su acreditación ante cada uno de los organismos públicos locales electorales en las entidades que componen la República Mexicana, y con ello obtener acceso a las prerrogativas que constitucional y legalmente le corresponden, entre ellas el financiamiento público, el cual se otorga para cubrir los gastos ordinarios operativos, solventar determinadas actividades específicas y hacer frente al gasto de campaña. Al respecto, importa destacar la regla establecida en el numeral 52, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece expresamente lo siguiente. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trata. La regla en comento, en mi opinión, debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 66, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de México, que establece que en nuestra entidad, para que los partidos políticos puedan recibir financiamiento público local, es condición sine qua non que los mismos obtengan el 3% de la votación válida emitida en la última elección de gobernador o diputados en mayoría al Congreso del Estado. Por lo que resulta evidente que si el Partido Movimiento Ciudadano no obtuvo el 3% de la votación válida emitida en la pasada elección de la entidad, cae en el supuesto jurídico antes referido y por lo tanto le aplica la regla indicada. De tal forma que el hecho de que el Movimiento Ciudadano, como partido político nacional, mantenga su registro ante el Instituto Nacional Electoral,
y en consecuencia cuente con la acreditación ante el Instituto Electoral del Estado de México, no lo posibilita para que de manera automática pueda tener acceso a la prerrogativa referida en el ámbito local. De ahí que no comparto en el caso que nos ocupa la aplicación del criterio adoptado por el entonces Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México en el recurso de apelación 1-2019 y que sirve de base a la propuesta que ahora se nos presenta. En ese precedente se razonó que se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 66, fracción tercera del Código Electoral del Estado de México, por lo que a Movimiento Ciudadano le correspondía financiamiento público. Sin embargo, esta fracción contiene supuesto jurídico que en mi concepto no es aplicable a los partidos políticos con registro nacional que participan en las elecciones locales mediante acreditación, sino que está dirigido exclusivamente para los institutos políticos con registro local, hipótesis en la que no se ubica el mencionado partido político. En este sentido, al no haber alcanzado el umbral del 3%, se surge la consecuencia legal prevista para Movimiento Ciudadano, es decir, la imposibilidad de obtener financiamiento público local para actividades ordinarias, permanentes y específicas. Mi posicionamiento no pasa por alto que la condición a la que he hecho referencia no debe ser entendida en términos absolutos respecto de los partidos políticos nacionales que no obstante no hayan alcanzado el 3% de la votación válida emitida en la última elección en la entidad, conservan su registro como partidos políticos y con ello la aptitud para participar en procesos electorales subsecuentes a la elección en la que no obtuvieron el porcentaje de votación exigido. De manera que existe una excepción a la regla, la cual surge cuando nos encontramos en un proceso electoral local, pues en este supuesto, como lo ha razonado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los juicios de revisión constitucional 4 y acumulados y 12-2017, se estima que los partidos políticos nacionales que no obtuvieron cuando menos el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior deben recibir financiamiento público únicamente para gastos de campaña, dándose un tratamiento como si fueran partidos políticos con registro posterior a la última elección, en los términos previstos en el artículo 66, fracción tercera del Código Electoral de la entidad. Ello a efecto de salvaguardar el principio de equidad en la contienda, lo que no acontece en el asunto que nos ocupa, pues si bien es cierto el proceso electoral comienza en septiembre de este año, los gastos para la obtención del voto se lograrán hasta el próximo año, por lo que, siguiendo el precedente emitido por la máxima autoridad jurisdiccional electoral en el país, al emitir la resolución del juicio de revisión constitucional electoral 12-2017, los gastos ordinarios que los partidos políticos nacionales que no obtuvieron al menos el 3% de la votación válida emitida en la última elección en el Estado deben correr a cargo de las dirigencias nacionales. Estas razones son las que me llevan a votar en contra del proyecto de cuenta, por lo que de ser aprobado los términos propuestos, anuncio la emisión de voto particular. Muy bien. Muchas gracias. Magistrado Víctor. Sí, gracias, presidente. Igual para pronunciarme sobre el RA6, igual con mucho respeto, anuncio que no acompaño el sentido del proyecto y básicamente las razones son las mismas que ya expuso la magistrada Patricia Tobar Pescador. Y nada más agregaría el punto del acto en cuanto a la eficacia refleja, dado que como se expuso en los RA acumulados 3 y 4, estamos ante un ejercicio fiscal nuevo, entonces el criterio de 2019 aplicó para 2019 y desde mi punto de vista este es un nuevo acto para un nuevo ejercicio fiscal, y ahí que no comparto tampoco la eficacia refleja de la cosa juzgada. Y en cuanto al fondo, también considero que no se cumple la condición única que pone la norma general y la local también de el 3% como mínimo de la votación válida emitida, dado que el Movimiento Ciudadano en los procesos 2016-2017 para la gubernatura no participó en dicho proceso, y en el 2017-2018 ni en la elección de ayuntamientos ni en la de diputaciones alcanzó el 3%, de ahí que
como el Instituto Electoral lo había determinado el año pasado, no darle financiamiento. Yo creo que en esta ocasión tampoco tendría el derecho, porque no alcanzó el apoyo ciudadano mínimo para obtener esas prerrogativas. De ahí que también anunciaría el voto particular en caso de aprobarse el proyecto tal como se nos presentó. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Existe alguna otra intervención respecto del expediente número 6? Toda vez que ya se votó la discusión del 3 y 4. Bueno, si es así, simplemente pues manifestar lo interesante que es el debate que se da al seno de un órgano colegiado. Desde luego que es importante entender la finalidad de la norma, entre otras las del Instituto Electoral, autoridad encargada de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, entre ellos el fortalecimiento del régimen de partidos. Es muy interesante todas las disertaciones que hemos escuchado en esta sesión, que desde luego nos invitan a una reflexión. Sin embargo, pues tenemos un criterio ya sentado de interpretación directa de un artículo del Código Electoral, que es precisamente el 66, fracción tercera del Código, que alude que tendrán derecho a recibir la administración los partidos que nuevo registro y aquellos que incluso no cuenten con representación ante el Congreso local. Entonces, hipótesis diversa a algunos de los precedentes que me citaron, que se fueron citados en esta sesión, que incluso hablan de legislaciones como la de Tamaulipas, donde efectivamente se hace una interpretación directa del 52 de la Ley General de Partidos Políticos, y la que evidentemente no se surte en el precedente de alusión. Por supuesto que me refiero al RA 1 del 2019. Por supuesto que es interesante esto y nos llevará, pues, desde luego, una ponderación entre dos interpretaciones, una que concibe precisamente a ese partido que no tiene representación ante el Congreso, pero que Congreso local, pero que mantiene el registro, si debe entenderse como un partido político nacional, o como lo señala bien la magistrada Marta Patricia Tobar Pescado, si se refiere esa interpretación a un partido político que perdió su registro como partido local, ¿no? Que conserva su registro como partido local, pero que no cuenta con representación ante el Congreso. Sin embargo, pues bueno, en atención a que tenemos ya también un tema que en mi opinión sí se surte, y es el proyecto que someto respetablemente a la consideración de este pleno, que es la eficacia refleja de la cosa juzgada, y por los derechos adquiridos ya por el partido o el instituto político en cuestión, y los derechos políticos electorales de la militancia también en cuestión, pues es como me someto a consideración de este pleno de manera respetuosa el proyecto, en este caso de la cuenta, desde luego también, al igual que el RA 3.4, los procedimientos sancionados. Si no existe alguna intervención, señor secretario, sí lo hace tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Hermosilla Escalón. A favor de los proyectos en los términos que fueron estipulados. Aquí está Leticia Secretario. En igual sentido, secretario. Aquí está Marta Patricia Tobar Pescado. A favor de los proyectos, con excepción del RA 6-2020, del cual emitiré un voto particular. Aquí está Víctor Oscar Martínez. A favor de los proyectos, anunciando voto razonado en los acumulados 3 y 4, y voto en contra del RA 6. Aquí está el presidente Raúl Gómez Bernal. A favor de los proyectos. Presidente, el sentido de la votación es el siguiente. Por lo que hace a los recursos de apelación 3 y 4 y los procedimientos sancionadores ordinarios 4 y 5, todos del año en curso, se aprobaron por unanimidad de votos, con el voto razonado anunciado por el magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes respecto de los recursos de apelación 3 y 4. En lo relativo al recurso de apelación 6 del año en curso, este fue aprobado por mayoría de 3 votos, con el voto en contra de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescado y del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, quienes anunciaron la emisión de voto particular. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el recurso de apelación 3 de 2020 y su acumulado 4, también de la misma anualidad, se resuelve. Primero, se acumula el recurso de apelación RA 4-2020 al diverso RA 3-2020, por ser este el último más antiguo. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se revoca el acuerdo IEM-CG-03-2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en sesión del 21 de enero de 2020 para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia. En el recurso de apelación
6 de 2020 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEM CG 3/2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Por lo que toca al procedimiento sancionador ordinario 4 de 2020 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al partido político Morena conforme a lo razonado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en los estados y en su página electrónica. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica. Por lo que toca al procedimiento sancionador ordinario 5 de 2020 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al partido político Morena, conforme a lo señalado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estrados y en su página electrónica. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica. Previa a la conclusión, a la declaratoria de conclusión de esta sesión pública de resolución, a nombre del Pleno, deseamos manifestar nuestra profunda empatía con la iniciativa 9 de marzo, un día sin nosotros. Será en el ámbito de la reflexión personalísima de cada una de las servidoras públicas que integren este tribunal que se acojan o no a dicha iniciativa y que deberán comentarlo con su superior jerárquico. Desde luego que el tribunal se suma a esta iniciativa respaldando la decisión personalísima, insisto, de cada una de las integrantes de este tribunal. No habiéndose agotado el orden del día y para el cual fueron convocados las y los integrantes del pleno de este tribunal, se da por concluida la sesión pública de resolución número 2 de esta manera.